Minutos de la hora 17 y comentábamos también hoy al comenzar el programa la publicación en una revista que se llama Novedades Económicas de la Fundación Mediterránea del IERAL, y en esa revista se publica un artículo y me pareció muy interesante un par de cosas que allí se dicen en relación a una oportunidad que podría haber de comercio internacional a partir de la particular inserción de emisiones entre dos países como son Brasil y Paraguay, y la posibilidad también de que se brinde, por ejemplo, logística desde aquí a aquellas empresas y o desarrollos, por ejemplo, de Brasil en la frontera con el río Uruguay. Hay muchas ciudades ahí que son muy potentes desde el punto de vista económico, agropecuario por sobre todo, ¿no? Son pequeñas ciudades pero muy ricas y con mucha actividad agropecuaria. Gerardo Alonso Schwartz, que es autor de este artículo, está en línea. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Aquí Alicia Rivas y Miguel Riquelme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están Alicia, Miguel? ¿Cómo andan? Muy Hace rato bien. no charlamos, así que un Así es. gusto como recibir el llamado. Bueno, contanos un poco cómo nace, digamos, ¿cuándo te parece Bueno, que aquí hay una oportunidad y por qué? ¿Analizando qué cosas? ¿Los datos de Brasil? bueno, bueno, lo que nosotros hicimos porque en todas las reuniones, en todos nuestros informes, sobre todo este año hicimos mucho hincapié en que la Argentina está mostrando indicadores positivos de inversión, de actividad económica, y este año estaríamos cerrando el año con un crecimiento del 4,5% aproximadamente con el pasado. Esto es en el total país. Ahora ese crecimiento no es homogéneo por regiones, sino que claramente está siendo más capitalizado en el NOA con las inversiones por litio, cobre Uh-huh. y minería en general, y en el caso de Patagonia Norte, con todo lo que tiene que ver con hidrocarburos y vaca muerta. Además de la vaca viva que tenemos, que es el campo argentino de la zona centro, con la cosecha gruesa, ganado. Entonces, vemos que hay regiones que están apareciendo como muy ganadoras dentro de este contexto, eh, y la provincia de Misiones o la región, todo el NEA, se destaca por no tener ninguna de estas actividades o prácticamente son marginales. Algo hay en Formosa, algo hay en Chaco, algo muy poquito en Corrientes, pero la verdad es que no, en la base productiva de estas provincias es muy distinta. Entonces nos planteamos ver no solamente cuáles son las dificultades, que eso también lo hicimos en varias oportunidades, sino ver cuáles son las posibilidades de crecimiento que tenemos, las Uh-huh. posibilidades de llegada de inversiones, y en eso se destaca algo que varias veces lo conversamos, pero que todavía no vemos que se concrete en acciones, en inversión y actividad económica, que es la integración con nuestros países vecinos, con Brasil y con Paraguay en particular, con estos dos países. Entonces, así surgió el trabajo, Uh-huh. también motivado por algunas noticias, como por ejemplo el anuncio de la construcción y financiamiento del puente entre San Javier y Porto Javier por parte de Brasil, que ya fue licitado, que el año que viene estaría empezando la construcción, y que a su vez estaría fortaleciendo esta integración con Brasil. Pero la pregunta es, más allá de turistas, ¿de qué otra manera podemos aprovechar esta integración y cómo podemos hacer para generar mayor actividad en nuestras provincias? Y es ahí donde empezamos a desilvanar este problema o estas cuestiones, y nos encontramos con que las rutas de las provincias de Misiones y de Corrientes, puntualmente las rutas nacionales en particular, la 14 y la 12, están muy congestionadas, específicamente en algunas áreas, en algunos tramos, con un tránsito medio diario anual de aproximadamente de 6.000 hasta, incluso en algunos casos, superando los 15.000 vehículos por Uh-huh. día. Sí, sí. Entonces, ¿es posible seguir transportando toda la carga regional o la carga de productos que enviamos al resto del país y al resto del mundo por estas rutas? Y la verdad es que tienen una dificultad muy grande.
Por otro lado están los puertos, que si bien tenemos varios en la región, activos para transporte de carga, solamente está el puerto de Posadas. Y el puerto de Santa Ana, El Dorado, e incluso el de Ituzaingó, en Corrientes, que habían tenido niveles de actividad importantes décadas atrás, han prácticamente quedado en desuso, salvo alguna cuestión muy puntual, algún experimento, alguna iniciativa, experiencia de algunas empresas. Entonces, así como vemos que hay un potencial, pero evidentemente algo está pasando que no estamos pudiendo hacerlo. A esto se suma que si miramos, por ejemplo, a Brasil, porque Paraguay tienen bastante solucionado esto con la carga por el río, transporte fluvial. Ellos usan las balsas. ¿Sí? Sobre todo de soja. Exactamente, ellos usan prácticamente 9 de cada 10 embarcaciones que pasan por la esclusa de Yacyretá son paraguayas, para dar una idea de qué tan importante. Entonces empezamos a ver la frontera con Brasil y fijamos cómo, para hacer el análisis, fijamos un radio de 200 kilómetros desde los puertos de El Dorado, Santa Ana, Posadas e Ituzaingó, incluyendo los municipios brasileños que están dentro de ese radio. Y ahí nos encontramos con números que nos sorprendieron y mucho. Por ejemplo, hay algunos municipios como ser Cascabel, en el norte de esta región, al norte de Puerto Iguazú, donde ese municipio solamente exporta casi 500 millones de dólares al año. Para dar una idea, la provincia de Misiones exporta 450 millones de dólares. O sea, toda la provincia de Misiones no llega a exportar lo que exporta ese puerto, ese municipio brasileño. Y ahí tenemos productos, puntualmente hay algo de metalmecánica, hay muchos productos cárnicos y derivados alimenticios de la carne, y también algunos otros productos primarios. Y este ejemplo es solamente uno, porque podemos encontrar una cantidad de otros ejemplos, Matelandia y demás, bueno, una cantidad de ejemplos en municipios que exportan más de 100 a 150 millones de dólares por año, cuando, como recién mencionaba, la provincia de Misiones exporta 400, supongamos que este año que tenemos un crecimiento récord, lleguemos a los 500 millones de dólares, pero es una provincia comparándola con un municipio. Y la provincia de Corrientes, que este año va a exportar casi 400 millones de dólares. O sea, también tenemos valores incluso menores en el caso de la provincia de Corrientes, comparándola con lo que pasa en Misiones. Entonces, tenemos una potencial de carga muy importante y a su vez los municipios brasileños se encuentran con un problema también muy importante, que es el que los puertos brasileños no solamente están muy lejos de estos municipios. Claro, pues están en San Pablo, digamos, ellos salen por Santos. Están en San Pablo, sí, o si no en el sur también, ahí tenemos Porto Alegre, hay algunos puertos en el sur de Brasil, pero están muy distantes, o sea, tienen muchos kilómetros de ruta, de carretera o transporte terrestre, y además están muy congestionados. En algunas épocas del año suelen haber hasta 10 kilómetros de cola solamente de camiones para llegar a esos puertos. Entonces, en este sentido, nos encontramos con que Brasil, en estos lugares muy cercanos a la provincia de Misiones, tiene mucha carga disponible, mucha carga que se exporta anualmente al resto del mundo. Gerardo, y ahí carga que está teniendo problemas para ser transportada por los transportistas brasileños, y ahí es donde aparece la oportunidad para que nosotros podamos aprovecharla y dar una solución a ellos y también nosotros aprovecharlo. Pensando esto último que planteas, ¿no? Y ahí ¿qué tiene Misiones como para ofrecer en ese esquema que planteas? ¿Y por qué le convendría, si todo el tiempo nos están diciendo que Argentina es cara en todo sentido, qué habría que hacer para que a los brasileños en este caso les convenga sacar su producción a través de la provincia o de lo que ofrezca la provincia? Claro, agrego algo más. Recién justamente comentábamos una noticia que es la inversión que se está haciendo en la reparación de las vías del Urquiza, la reactivación del transporte de carga por esa vía, que sería una alternativa más a esto que ustedes estuvieron trabajando. Totalmente, es así. La idea es cuanto más mejor. Y efectivamente, me agradezco la pregunta o las preguntas por el hecho de que sí, somos muy caros.
muy caros, porque no por costos en general de la logística, sino específicamente por las regulaciones que hacen extraordinariamente caro el transporte en nuestro país. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar justamente de la necesidad, en el caso de transporte fluvial, para que sean viables estos puertos. Me olvidé de mencionar un dato que me parece que resume un poquito la importancia de esto. Esta zona de frontera que estamos hablando de Brasil tiene exportaciones anuales por 3.300 millones de dólares todos los años, contra 400 que exporta la provincia de Misiones, como decía, 3.300 contra 400. O sea, hay una enorme posibilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder canalizar esta producción y para aprovechar esta oportunidad? Obviamente, ser competitivos en precios, en costos de transporte. ¿Cómo es posible esto? Sin duda, ahí uno de los puntos centrales es la ley de cabotaje, que tiene que ser reformada, esta ley de 1944, que implica no solamente cuáles son los sindicatos o cuáles son los distintos gremios que forman parte de la discusión y que tienen condiciones para esa navegación, sino que además, por ejemplo, el caso del puerto de Posadas funciona llevando carga misionera, pero lo hace con un waiver, con un perdón o permiso especial que le da el gobierno nacional periódicamente para operar con barcazas de bandera extranjera, porque no podría llegar a hacerlo si no fuese con barcazas de bandera argentina, solamente por la ley de cabotaje. Esto, que de hecho es muy endeble como fundamento para el funcionamiento a largo plazo de un puerto, implica tener que reclamar que en ese proceso de reformas económicas, de estas reformas de segunda generación o este proceso de regulación, se permita también que, por un lado, que operen barcazas de otras banderas, pero además también que los requisitos para que los barcos argentinos puedan navegar por nuestros ríos no sean tan complejos y no sean tan caros. Bueno, justamente es la conclusión del artículo, algunas de las cosas en las cuales hay que trabajar. Otro caso que sin duda hay que incluirlo dentro de esta discusión es la necesidad del balizamiento y el dragado del río Paraná en la zona del Alto Paraná. Sabemos que la hidrovía tiene su tramo de mayor flujo de transporte, mayor tránsito, hasta Rosario, desde confluencia del río Paraná con el río Paraguay hasta Rosario y de ahí hasta el río de la Plata, pero prácticamente no está incluido este sector del río donde nosotros vivimos. Bueno, eso hace que, por ejemplo, solamente se pueda navegar de día, por ejemplo, una de las condiciones. Entonces, obviamente eso nos limita la cantidad de horas para navegar día a día, y eso hace más caro porque hace más largo todo ese transporte. Entonces, ¿la oportunidad existe? Sí, claramente existe, pero para aprovecharla, para tomar esta oportunidad, necesitamos hacer algunas modificaciones, adaptarnos y hacer algunas reformas en esa regulación que ha quedado claramente desactualizado, porque ha dejado el río Paraná prácticamente sin barcos argentinos desde Corrientes hacia arriba, por todo lo que es el resto de la provincia de Corrientes y en la provincia de Misiones. Bueno, eso es necesario reverlo para poder justamente utilizar esta vía que es tan útil en todo el mundo, que incluso para el mismo Paraguay es la principal vía de transporte de sus exportaciones, y que puede ser útil no solamente para nosotros, sino también para solucionar problemas para los hermanos brasileños. Gerardo, muchísimas gracias por atendernos y bueno, tomamos nota. Veremos después qué hacen los decisores con este informe que ustedes elaboraron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Entendemos de que justamente la difusión que ustedes están dando a este informe nos sirve mucho, porque por lo menos lo pone en el tapete esta discusión de que necesitamos otros medios de transporte
para bajar la carga, el transporte fluvial es una oportunidad, una opción. El transporte por ferrocarril es otra. Ojalá también podamos avanzar en esa, pero necesitamos reducir costos para que de esa manera podamos competir nosotros y también brindar servicios al resto del mundo. Muchas gracias. Saludos a todo el equipo. Hasta luego. Era Gerardo Alonso Schwartz de IERAL, NEA, de toda esta región. Esto es Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco. Y este trabajo de análisis del sistema de transporte que tenemos en la provincia de Misiones y cómo esto puede impactar en todas las ciudades que están en la frontera. Santa Catarina, Paraná, Río Grande do Sul, que tiene una cuenca productora, en el caso del norte de Río Grande do Sul, Paraná, de soja, por ejemplo, de carne. Uh-huh. Están asentadas ahí varias sedes de universidades federales muy importantes, que tienen una pata tecnológica muy fuerte. Pienso en Pato Branco acá, cerca, Uniyuí, la Universidad Federal de Paraná, todas con patas tecnológicas de formación muy, muy fuertes y un desarrollo muy grande de vinculación con la zona. Entonces hay un complejo industrial agroexportador ahí muy grande, poderoso. Los números no son, iba a decir moco de pavo porque era muy feo, no son desdeñables, ¿no? 3.300 millones de dólares exporta esa parte. O sea, las ciudades que están pegadas al río Uruguay uh-huh. y un poco más arriba. Y en conjunto, Misiones y Corrientes no exportan ni la mitad de eso. Entre los dos exportamos 900 millones. Entonces, ahí para resumir, la oportunidad sería aportar a la logística. Para las empresas que brindan logística, sí. Uh-huh. Sí. Y el análisis que hacen además, que no está mal eso, que se señale, es que las rutas nuestras no serían la salida. Uh-huh. O sea, no serían la opción real. Es la utilización de la vía navegable. Yo no coincido con el uso de la palabra hidrovía, que es un nombre comercial. Sí. Ahora, ahí es tan fácil acceder porque ahí también hay una disputa muy fuerte sobre quién controla esa vía navegable y quiénes son los actores que podrían jugar en ese territorio. Bien, ahí aparece una cuestión que está antes que cualquier otra cosa, lo decía Gerardo. Por un lado, dragado y balizamiento, no hay. No hay como debería haber para poder, hacer que esa sea una vía de navegación 24/7. Como no tenés baliza, tenés que navegar solo de día. Si no hay dragado, no garantizás el calado necesario para, el flujo del caudal del río por los canales principales. Pienso en el impacto ambiental también ahí. Sí o sí hay que pensar en el impacto ambiental. El dragado siempre genera impacto ambiental en el río. La otra cuestión importante ahí, porque una vez que está garantizado dragado y balizamiento, el río, la soberanía sobre el río es una soberanía compartida. Hay una serie de acuerdos que ya se han hecho y acá hemos hablado mucho de esos acuerdos con Paraguay. Incluso hasta Bolivia usa esa vía de salida. Entonces, el problema está en cómo hacer que las cargas brasileñas terminen en los puertos, en el puerto de Posadas, que es el único que tiene la logística y la infraestructura necesaria, a un costo que les resulte más atractivo que mandar en camiones hacia el norte al puerto de Porto Alegre o más arriba a Santos. Esos números habría que verlos. Claro. Así que bueno, para seguir buscando algunas alternativas. Pero no está mal, me parece que no está mal la idea. Lo que pasa es que dentro de esa idea que aparece, hay que ver, yo no la conozco, la legislación. Yo no digo que esté mal. No. Te estoy viendo, porque lo que decías recién, Alicia tiene un problema de control muscular gravísimo que no puede solucionar. Por suerte, no hay cámaras. Bueno, volviendo al tema que planteaba, me parece que está muy bueno ver esos números. Uh-huh. Sí. ¿Quiénes se beneficiarían? Preguntabas vos. Bueno, las empresas que puedan brindar servicio de logística, que en este caso serían empresas privadas, pero por ejemplo en Misiones no hay ninguna empresa que tenga barcazas de transporte. Son, como decía Gerardo, son empresas paraguayas. Sí. Paraguay tiene la mayor flota de marina mercante del continente y no tiene mar. No tiene mar, sí. ¿Pero por qué? Porque en realidad esas empresas son argentinas o estadounidenses, pero operan bajo bandera paraguaya. Ahí por los controles y por todo lo que implica, todo lo que ya sabemos, es decir, estas empresas, mega empresas que están en la Argentina,
lo que era Vicentín, Cargill, que es multinacional, etcétera, todas estas tienen su propia flota. Uh-huh. Y los armadores en su gran mayoría son argentinos, que se fueron a Asunción. Después, me quedé pensando, Miguel, pero no de última para después complejizarlo, porque el gobierno nacional está planteando que hay un crecimiento de la economía. Y lo que plantea Gerardo, muy vinculado a todo ese proceso muy extractivista, que lo estamos viendo, ese crecimiento, ¿dónde se ve en términos de calidad de empleo, de sostenibilidad de la vida? Bueno, ese es otro tema, porque ayer hablábamos un poco de esa cuestión. Si vos tenés una caída en la recaudación del 8,6% en un mes, ¿qué economía está creciendo? O sea, está bien, puedes decirme, no, dejamos de percibir el impuesto país, se ha modificado el régimen de ganancias, etcétera. Pero 8,6. Es un montón. Y a eso le sumas venta en supermercados. ¿Cuál es la economía que crece? Que hay sectores que se benefician, sí, seguramente, los sectores financieros, uh-huh. Pero no hay una economía real ahí de producción. O sea, no es el aspecto productivo de la economía que está creciendo. Quizá esa sea una expectativa. Acá lo que hay es una oportunidad de negocio que tiene que tener condiciones para que se dé. Si no se dan esas condiciones, que entre otras cosas sea desactivar muchos acuerdos que están vinculados al mundo sindical, al uh-huh. mundo gremial, porque en muchos sectores está previsto y está legislado que, por ejemplo, si no participa el gremio de tal cosa en el transporte de tal o cual cosa, eso no se puede hacer. Bueno, va un poco por ahí, claro. Desactivar eso, desactivar la legislación que rige sobre el propio funcionamiento de la vía navegable. Así que las oportunidades que está bien, que van planteando. Sí. 17-27.